bienvenidos una vez más a su programa Periodismo Filosófico. El día de hoy vamos a compartir las propuestas filosóficas de Voltaire. Voltaire es un filósofo muy importante de la Ilustración francesa que va a generar aportes significativos desde su óptica de la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa, entre otros. Vamos a iniciar con una pequeña descripción de Voltaire acerca de sus aportes filosóficos, su aporte en el campo académico y también algunos datos biográficos. Hay que recordar que Voltaire, cuyo nombre real fue Francois Maria Euret, nació en París en 1694 y murió en 1778. Fue uno de los escritores y filósofos más influyentes de la Ilustración francesa, conocido por su defensa de la razón, la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. Fue autor de múltiples ensayos, novelas, obras de teatro, poemas y cartas filosóficas. También fue un crítico mordaz de la injusticia, el fanatismo y el autoritarismo. Pasó parte de su vida en el exilio debido a sus duras críticas al poder político y eclesiástico de la época, como un célebre enfrentamiento con la Iglesia Católica y la monarquía absoluta. Vivió en Inglaterra, donde conoció también la forma de pensar de Locke y Newton, quienes influyeron profundamente en su visión filosófica. Murió poco antes del estallido de la Revolución Francesa, pero su obra inspiró fuertemente los ideales de libertad y de reforma social en el mundo. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Voltaire? Número 1. La crítica al fanatismo religioso. Voltaire fue un defensor del deísmo y un crítico feroz del dogmatismo y la intolerancia religiosa. Su famosa frase, "aplastad al infame", se refería a las instituciones que promovían el fanatismo, especialmente la Iglesia en su forma autoritaria. Otro aporte significativo para la época fue la defensa de la libertad de expresión. Sostenía que toda persona tenía el derecho de pensar y opinar libremente, aunque no se compartiera sus ideas. Se le atribuye también la frase, "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo". El tercer aporte de Voltaire es el racionalismo y pensamiento crítico. Fue impulsor del pensamiento ilustrado que valoraba la razón por encima de la tradición o la fe ciega. Crítico de las supersticiones, de los prejuicios y las injusticias legales. Otro aporte significativo fue la sátira social y literaria. Usó el humor, la ironía y la sátira para denunciar los abusos del poder de la época. Su obra más conocida fue El Cándido o el Optimismo. Es una crítica mordaz al pensamiento ingenuo de que todo está bien en el mejor de los mundos posibles. Y finalmente, también su propuesta filosófica va a influir en los derechos humanos y la Revolución Francesa. Con todas estas propuestas, con todo este arquetipo de Voltaire y su aporte a la crítica del fanatismo religioso, a la libertad de expresión, al racionalismo y pensamiento crítico, a la sátira social y literaria y su influencia sobre los derechos humanos, vamos a entrevistar a Voltaire y qué pensaría con respecto a las siguientes interrogantes. Interrogante número 1.
¿Cuál considera usted que es la verdadera fuente del conocimiento? ¿La razón o la experiencia? ¿Por qué? Vamos a suponer que tenemos enfrente a Voltaire y nos vamos a atrever a ponernos en sus zapatos y a responder este interrogante. Posiblemente, ojo, quiero iniciar respondiendo esta pregunta con esta frase. Posiblemente Voltaire hubiera respondido de la siguiente manera: la razón, sin duda, es el faro que debe de guiarnos, pero no puede iluminarse sin la experiencia. Ambas se necesitan. La experiencia nos ofrece los hechos y la razón nos permite interpretarlos, analizarlos y buscar la verdad. Desconfiar de los dogmas sin pruebas, observar, pensar y decidir con juicio. ¿Por qué estamos respondiendo esta pregunta? Debido a que Voltaire apostaba mucho por la racionalidad y el pensamiento crítico y tenía mucho cuidado con la ejecución de los dogmas en la vida diaria. Pregunta número 2. ¿Cree usted que el ser humano nace con ideas innatas o todo lo aprende del mundo que lo rodea? Para Voltaire, y de acuerdo a sus propuestas filosóficas, nosotros creemos que respondería de la siguiente manera: no creo en ideas innatas. El ser humano nace con una tabla en blanco y es a través de los sentidos y del entorno que va formando su propio pensamiento. La educación, la cultura y la experiencia son las verdaderas forjadoras del espíritu humano. Tercera pregunta. Reportaje filosófico a Voltaire. ¿Qué importancia le da a la libertad en la vida humana y cómo debería una sociedad garantizarla? Hay que recordar que Voltaire también va a sostener su propuesta filosófica con la defensa de los derechos humanos. Entonces, posiblemente él respondería la interrogante de esta manera: la libertad es el más sagrado de los derechos humanos. Sin ella no hay pensamiento, ni justicia, ni progreso. Una sociedad justa debe garantizar la libertad de expresión, de creencia y de pensamiento, limitando el poder arbitrario y promoviendo leyes racionales e igualitarias. Hay que recordar que Voltaire y sus propuestas van a generar los cimientos de la Revolución Francesa. Siguiente pregunta. Si bien en la actualidad, si conviviera con nosotros, ¿qué opinaría sobre el uso de la inteligencia artificial o la tecnología en la educación y el pensamiento? Ojo, recuerden que Voltaire apuesta mucho por la racionalidad y el pensamiento crítico. Vamos a ver qué respondería. La tecnología, como toda herramienta humana, puede ser una bendición o una maldición. Si la inteligencia artificial sirve para ampliar el conocimiento, para democratizar el saber y formar mentes críticas, bienvenido sea. Pero si se usa la inteligencia artificial para manipular a las personas, para censurar o pensar por nosotros, será una herramienta que promueva la tiranía. Siguiente pregunta. Seguimos con la entrevista filosófica a Voltaire. ¿Cuál es el mayor problema moral o político que enfrenta la humanidad hoy, según su pensamiento filosófico? ¿Cuál sería su respuesta? El fanatismo ha sido, para Voltaire, tal vez
una de las críticas más profundas en su propuesta académica. Es por ello que para Voltaire posiblemente considere al fanatismo como un tema siempre a tratar. El fanatismo, siempre el fanatismo, aquel que ciega al hombre, lo vuelve violento y enemigo del diálogo, ya sea religioso, ya sea fanatismo político o ya sea fanatismo ideológico. El fanatismo siempre termina destruyendo la razón y la comprensión. La humanidad debe aprender a pensar con libertad y a convivir con la diferencia de pensar. Siguiente interrogante. Seguimos aplicando las propuestas de Voltaire a estas dudas de conocimiento. ¿Qué consejo les daría a los jóvenes de hoy sobre cómo pensar, actuar o vivir de forma más sabia y reflexiva? Pensar por vosotros mismos. Leer, discutir, dudar, combatir la ignorancia con conocimiento y el odio con razón. No temáis a los poderosos, sino a nuestra propia indiferencia. Y por sobre todas las cosas, ser valientes al defender la verdad, aunque ésta sea molesta a los tronos y a los altares. Esperemos que estas preguntas pudieran haber sido de su agrado y también vuelvo a recalcar que sus respuestas forman parte, pues, de la propuesta filosófica de Voltaire, ¿no? Si nosotros revisamos cuáles fueron los principales aportes de Voltaire a la filosofía, hay que recordar, ¿no? Crítica al fanatismo religioso, defensa de la libertad de expresión, racionalismo y pensamiento crítico, la sátira social y literaria y la influencia en los derechos humanos y la Revolución Francesa. Nosotros utilizamos todos estos principios para responder la entrevista filosófica del día de hoy a uno de los pensadores más importantes del siglo XX, Voltaire. Muchas gracias. Hasta la próxima.